Buenas tardes, licenciado. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Helen. Bueno, no sé si ya tendríamos no sé si ya tenemos los listados de todos los alumnos, Denis, Pablo, Daniela. Si ya tenemos todos los listados, ya están listados como para poder pasar asistencia. Quienes nos iban a ayudar, no sé si podemos verificar si ya están los cuadros oficiales o si no, ¿qué sugieren ustedes para que podamos ya pasar asistencia el día de hoy? Andrés, buenas tardes. ¿Qué dicen? No saben si hay cuadros oficiales. Sí, alguien que pueda verificarlo. Bueno, mientras verificamos ese extremo, vamos a avanzar. En la clase anterior, pues, bueno, miremos de qué manera las personas que me vayan a ayudar, no sé si están conectadas. Vamos a ver. Víctor, ahí estamos, Víctor. Ah, bueno, no han cargado todavía los cargos oficiales, ¿va? Y Daniela. No sé, Daniela, con los otros cursos, no sé cómo hacen con lo de la asistencia. ¿Cómo lo hiciéramos para poderla tomar ya y tomar en consideración estos extremos? Les dejo a Víctor y Daniela a ver qué sugieren mientras estamos dando la clase, ¿eh? Entonces vamos a... Ahí está un Paulo, un formulario. Amalia, se hace un formulario. ¿Será que podemos hacer eso, Víctor y Daniela? Buenas tardes. Bueno, mientras nos apoyan ahí Víctor y Daniela, a ver si hacemos esos los sistemas que nos dieron ahí para poder pasar la asistencia el día de hoy. Ahí estamos, ya Víctor nos dio ahí una solución, todos la leyeron, ¿no? Cuando estemos a media clase lo vamos a hacer hoy. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. ¿Se recuerdan que hablamos de lo que era un clan? Tal vez ahora le voy a pedir de que comencemos me apoyen, vamos a estar viendo algunas cosas, su servidor, y otras cosas es únicamente desarrollando los temas que ya vimos en la clase inicial, para poder ver si logramos terminar hoy todo lo que son los antecedentes, y ya si Dios quiere la siguiente clase, pues ingresar a la que es ya propiamente el Ministerio de Trabajo, conocer cuántos viceministerios tiene, cuántas direcciones tiene, cuáles son las funciones de cada dirección, para poder ver ya entrar en forma. Entonces, tal vez no sé quién nos puede apoyar ahí, o no sé si me dejan que yo pueda nombrar. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Andrea Sofía Hernández? No. Ahí, ¿nos apoyas, Andrés? Solo lo que está subrayado, por favor. El primer párrafo y el segundo, porque me parece muy interesante también el segundo. Son cosas que ha desarrollado, pero que quisiera que nos apoyaran ustedes para que nos quedaran grabadas. Por favor. Muy bien, licenciado. El primer párrafo y el segundo. El clan. Dentro de lo que podríamos llamar los antecedentes de las agrupaciones que conocemos actualmente como organizaciones profesionales, encontramos un tipo de sociedad constituido por el clan, el cual es de origen natural y representaba la unidad orgánica de la agrupación familiar
integrado por individuos que reconocen un antepasado común, basado exclusivamente en la descendencia. Era una agrupación estricta, solidaria, homogénea e igualitaria. Hasta ahí, Cuando... espérate, muy bien. yo voy a ver el segundo. Entonces, lo que dice el segundo es de que, por ejemplo, ya desaparece la parte esta de la agrupación familiar y comienza a aparecer, por supuesto, la comienza a sustituir lo que nosotros, lo que denomina la historia, la propiedad rural. Claro, esto dejó de ser ya, entonces el plan deja de ser de vínculos consanguíneos y precisamente, entonces ya los individuos se agrupaban de acuerdo a su domicilio y los intereses que perseguían. Ahí habla qué pasó en Grecia, qué pasó en Egipto, qué pasó inclusive en la India, cómo es que se denominaron las asociaciones. Y solo permítanme porque aquí estamos. Bueno, nos está pidiendo la coordinadora poder ingresar a la clase. Bueno, entonces les indicaba de que cada país tuvo en sí su forma de desarrollo, su forma de asociación, su forma de agrupación. Lo interesante es que el clan pues, es una parte de la etapa primitiva, pero todo es evolutivo. Nosotros mismos somos evolutivos. El trabajo en sí es evolutivo, el derecho del trabajo es evolutivo. Eso es lo importante de que las cosas dejan de ser. Por ejemplo, hoy por hoy en Guatemala, cuando hablamos, ustedes ven de las indemnizaciones. Si usted es trabajador, sabe que podemos hablar por muchos motivos de indemnización. Pero, por ejemplo, está por la del retiro, por vejez, invalidez y vejez. Y invalidez, vejez y sobrevivencia. Vean, yo siempre les he dicho a ustedes que el derecho del trabajo es cambiante y el indulto operario debe prevalecer. Sin embargo, por supuesto, hay criterios de los tribunales y hay criterios de las salas y también de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que actualmente, pues, esperemos de que el próximo gobierno del próximo año, pues que también no he visto yo una sola propuesta en materia laboral, pero ya es necesario, por ejemplo, muchos dicen, bueno, cambiemos el código de trabajo, pero yo diría que sería pues un gran logro que se pudiera cambiar, pero sin desvirtuar las instituciones que se les aplica el indulto operario. ¿Por qué me refiero a este tipo de indemnización? Ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, van a encontrar inclusive instituciones del Estado y de la iniciativa privada que por retiro dicen, bueno, el artículo, si no me equivoco, en uno de los párrafos del 82, que como que no tuviéramos derecho a un multisalario por todo el tiempo laborado. Entonces creo que son cosas que se tendrán que irse superando. Por ejemplo, quienes trabajan en el Estado saben de que en el Estado definitivamente son 10 años, salvo los pactos colectivos que, como dice algún tipo de doctrina, dice, bueno, la ventaja de los pactos colectivos es que la indemnización casi lo volvieron una indemnización universal. Pero tampoco es cierto porque, claro, los pactos han avanzado muchísimo, pero hay criterios muchas veces dentro de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad donde también indican si la Constitución es clara y precisa, así que solo son 10 años, pues debe de cancelarse. Entonces, toda esta parte evolutiva yo creo que en materia laboral debería aprovecharse siempre en beneficio de la clase trabajadora. Veamos hoy los colegios romanos. Hemos hablado que los colegios romanos son los que le dieron origen a las corporaciones. Las corporaciones que nacen precisamente en el sistema feudal y que ustedes saben que desaparecen con la parte del inicio de la industrialización. Sin embargo, pues déjenme ver qué se están pidiendo aquí. Aquí están. Les indicaba que los colegios romanos, pues prácticamente los que le dieron la vida a las proporciones del sistema feudal, que aparecen los maestros, los aprendices y los oficiales y los aprendices. Entonces estos colegios romanos tenían algunas cosas bien interesantes. ¿Estás por ahí, Andrés? Sí, licenciado.
Decime, lee lo que está Los, subrayado. muy bien, subrayado. Los colegios romanos están formados por varias corporaciones de individuos que tienen como finalidad, más que profesional o económica, un fin naturalista y de beneficencia entre sus miembros. La naturaleza de estos colegios era de un carácter netamente industrial, y estos son los antecedentes en forma histórica de las corporaciones de oficio. Para que pudieran existir se requería autorización expresa y que no tuvieran en contradicción con el orden público. Detenete ahí. Estos colegios, muy Espérate. bien, Sí, sí, si querés. muy bien, Espérate, eh, quiero solo querer con un comentario. Fíjense que lo muy bien. interesante de los colegios romanos es que se necesitaba una autorización estatal y también para disolverlos se necesitaba una autorización. O sea, no eran colegios que nacían así como simples agrupaciones. No tenían de una u otra manera un tipo de autorización por parte del Estado. Por favor, lo continuamos. Estos colegios romanos se establecían atendiendo a diversas categorías profesionales y la podían formar hombres libres, liberales y esclavos, y se dividían en dos categorías, públicos y privados. Los colegios públicos comprendían a todas aquellas profesiones esenciales para la subsistencia del pueblo y por ende básicas para la seguridad del Estado, como por ejemplo los panaderos, los carpinteros, los herreros, etc. Los colegios privados estaban formados por personas que gozaban de la más alta protección por parte del Estado y eran titulares de numerosos privilegios, como los banqueros y prestamistas madera, los que realizaban labores en piedra y mármol, los que comerciaban con vinos, los cuales estaban dispensados de realizar oficios serviles o de esclavos. Los médicos y profesores por lo general formaban parte de los colegios especiales. Bueno, lo interesante de todos estos colegios, pues se dan cuenta que habían públicos y habían privados. O sea, sí había distingo de clases, ¿va? Claro, en el sistema feudal todavía no hablaban de clases. Vamos a ver más adelante dónde precisamente ya dejó de ser el trabajo en sí ya dejó de ser un privilegio y se convierte el trabajo en una preocupación de una sociedad de clases. Pero actualmente, pues estamos ahorita con lo de los colegios, habían públicos y habían privados. Si se dan cuenta, dice de que tenían muy poca reglamentación. ¿Por qué? Porque también se permitía que los integraran esclavos. Claro, no en la parte de los privados, ¿verdad?, sino en la parte de los públicos. Y dice que el único reglamento que ellos tenían era lo relativo al salario. Veamos por favor lo siguiente que está subrayado. Las diversas autoridades, dice, estas corporaciones estaban integradas en forma jerárquica. Espérate, solo que alguien quería ingresar. Ahí estamos. Las diversas, las, Perdón, solo déjame ver que... muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Las diversas autoridades designadas por los miembros de las asambleas encargados de juzgar en su jurisdicción los deberes profesionales. Estas autoridades eran los cuestores, curadores y síndicos. B, por los simples miembros colegiados y C, por los magistrados que presidían las asambleas, los cómites y ritos. Bueno, las famosas guildas o guildas, que ya hablamos de que nacieron en el Imperio Romano. Ahí, léete esta parte nada más que está subrayada. Muy bien. Las guildas. Las guildas eran agrupaciones de familias artificiales formadas por la conjunción de vínculos sanguíneos entre sus miembros, unidos por juramento de ayudarse y defenderse en determinadas circunstancias. Las más importantes fueron las germánicas y las anglosajonas. Y por supuesto dice que ya tenían divisiones o categorías, serían en religiosas y artesanos
y de mercaderes. Todo se relacionaba de acuerdo a sus intereses. Ya tenían ellas sí tenían estatutos que les daban sus propios miembros, dice. Todos sus miembros podían participar en las asambleas, en la elección de autoridades y la administración de fondos, en referencia al trabajo. Perdón. En referencia al trabajo, dice, la mayor parte de las obligaciones se referían la forma como ejecutarlos y los materiales que debían de emplearse. Había prohibición de mezclar materia prima con materia de calidad con tipo inferior. Por lo menos no estamos hablando que de la parte laboral, pues no estaba todavía formado el derecho del trabajo. Entonces sí tenían ciertos estatutos que regulaban algunas actividades que hoy por hoy podemos decir que pudieran ser de índole legal, ni siquiera solo de índole laboral. Por ejemplo, lo interesante es que dice que sí se preocupaban con la calidad de los productos que elaboraban. Eso era definitiva, yo creo que fue un gran avance que ellos tuvieron, preocuparse precisamente por la calidad de los productos que elaboraban. Vamos a ver, déjame ver. Las cofradías que no les hicimos mención porque estas únicamente se dieron en España. Por favor, léetelo subrayado. Muy bien. Las cofradías. En España, las cofradías o hermandades fueron anteriores a las corporaciones de oficio, por circunstancias de agrupar con un sentido religioso y con base a un santo patrono a los feligreses de una comunidad que desempeñaban un idéntico oficio o actividad. Estas se desarrollaban por la conjunción de trabajo creado de las nacientes catedrales, que tuvieron la virtud de unir a grandes núcleos de trabajadores. Mediante la fe religiosa, formaron ciertas agrupaciones que fueron el germen de las corporaciones de oficio. Por supuesto, estamos hablando de España. Fíjense que con esto de las cofradías, que eran más que todo de tipo religioso y que se enfocaban más que todo, nos reuníamos o nos agrupábamos en cofradías de acuerdo al oficio, a la actividad que podíamos ejecutar. Yo recuerdo que cuando usted lee sobre el ferrocarril, en la formación del ferrocarril y la parte histórica en algunos municipios, por ejemplo, las ferias o las festividades en cada municipio, donde había estación del ferrocarril, donde habían trabajadores del ferrocarril. También la historia, cuando usted lee la historia de Guatemala, también se va a encontrar de que, por ejemplo, la Iglesia Católica, en esos días festivos de una comunidad, de un pueblo, de un municipio, siempre tienen el cuidado de que hubiera un día destinado a los trabajadores ferrocarrileros. O sea, los tenían como que fueran, por el mismo clase de oficio que desempeñaban, les tenían un día especial. Ahora sentamos a lo que son los gremios o las corporaciones. Pues vamos a leer aquí, sí es interesante porque esto precisamente, acuérdense que estas son las corporaciones que desaparecen, no tanto por un mandato legal, porque si se recuerdan, vimos un edicto y una ley que abolieron este tipo de corporaciones o gremios, pero muchas veces la ley puede estar ahí, sin embargo, realmente las causas que disolvieron las corporaciones o gremios fueron el proceso de industrialización y la negativa que tuvieron muchas corporaciones de oficio de no querer precisamente que los oficiales subieran a ser maestros. O sea, los problemas que se dieron fueron causas internas y externas que provocaron que desaparecieran las corporaciones. Pero acá todavía no existía el derecho del trabajo. Sin embargo, sí vamos a ver que es un verdadero antecedente que vamos a encontrar en algún tipo de instituciones. Por favor, lo subrayado, Andrés. Muy bien. Los gremios o corporaciones. Los gremios constituyen la parte fundamental del sistema corporativo, así como también la base esencial de las corporaciones de oficios. Se entiende por gremio a la Asociación de Mercaderes y Maestros, fundada con el objeto de establecer el régimen de sus oficios y regular las cuestiones relacionadas con el ejercicio de los mismos. Como en ellas, el objeto fundamental de los gremios consistió en el auxilio mutuo de sus miembros, tanto en las enfermedades como en las desgracias, producir el mejoramiento del oficio y reunir mediante el pago de cuotas cantidad para subvenir
en un momento determinado las necesidades de los asociados. La organización corporativa se inicia con un espíritu religioso y se extendió bien pronto a la defensa de los intereses profesionales. Freddy, Características. las Muy bien. características. Tenía una estructura jerárquica. Ahí ustedes la van a leer cómo estaba integrada. Tenía un monopolio gremial. Solo déjenme ver, ahorita vamos a ingresar a cátedra. La regulación de la capacidad productiva y la regulación de la técnica en la producción. Esto sí lo tenían regulado las corporaciones, pero sin embargo no tenía regulado nada relativo al derecho del trabajo, a la jornada de trabajo, al salario, absolutamente ninguna de las instituciones, pero sí ya era un antecedente de que tenían esta estructura jerárquica, el monopolio, la regulación de la capacidad productiva y también la técnica. Veamos hoy los fines de las corporaciones. Solo déjame ver que ahí todavía se nos fue. Continuamos. Muy bien. Los fines de las corporaciones. Número 1, el auxilio mutuo. 2, la actividad religiosa. 3, la vigencia del trabajo y de la calidad de producción. 4, la ayuda castrense. 5, su sistema impositivo. Ahora veamos la reglamentación de las corporaciones. Muy bien. Reglamentación del trabajo en las corporaciones. En lo referente a la jornada de trabajo puede decirse que no era fija, sino variable. Los estatutos determinaban que la jornada de trabajo se iniciaba al amanecer y terminaba cuando las campanas de las iglesias tocaban la víspera. A veces se prolongaba hasta el oscurecer. El séptimo día, o descanso dominical, era guardado celosamente por los miembros de las corporaciones, consagrado al reposo y penado en forma severa los que infringieran tal disposición. Si se recuerdan, nosotros quienes estuvieron en el curso anterior con nosotros, cuando hablamos en Guatemala, por ejemplo, toda la parte de algunas disposiciones que venían desde Francia, pues ya se revelaba. El problema fue que en Guatemala fue ley inaplicable. ¿Por qué? Porque hubo siempre una buena relación entre los virreyes o la gente que iba a ejecutar esas órdenes que venían de España y algunas personas que ya tenían, pues, o eran dueños de medios de producción en Guatemala, que por supuesto eran de origen extranjero, de origen español, y eso precisamente se tenía regulado. Recuerdan que la jornada de trabajo también, las campanas de las iglesias juegan un papel importante para establecer las jornadas de trabajo, como se dio también en este tipo a nivel general dentro de las corporaciones. Veamos la escala gremial. La escala gremial. La escala gremial en el apogeo del sistema corporativo estuvo constituida por 3 categorías: los maestros, los oficiales y compañeros y los aprendices. El grado de aprendiz. El aprendizaje constituía la primera etapa del artesanado. En los estatutos de cada gremio se determinaba el sistema de trabajo y el núcleo de aprendices que se le asignaba a cada maestro. Igualmente se establecía la cantidad mínima que debía pagarse y la duración del aprendizaje, que en muchas profesiones debía durar 10 años. El aprendiz no tenía derechos dentro del gremio, pero podía adquirirlos al pasar de grado. La ejecución del trabajo se realizaba por encargo, de tal forma que se conocía a quién era vendido y el destino que llevaba. El aprendizaje se iniciaba generalmente entre los 10 años y 12 años. Los padres o tutores de los menores los llevaban a la casa del maestro para que recibieran de éste la enseñanza del oficio elegido. Los deberes del aprendiz para con el maestro radicaban en 2 aspectos: la obediencia y la dedicación del oficio. Y al maestro se le ponían numerosos deberes, ya que ejercía sobre el aprendiz un patrono moral y profesional. Tenía derecho de cuidado, vigilancia y corrección. El aprendizaje terminaba por la expiración del término fijado en el contrato,
ya sea por el cambio de categoría profesional o por la salida del aprendiz del gremio por incapacidad. De igual manera, Permitime, vamos a tratar. Ahí estamos. El contrato terminaba por rescate, o sea, mediante el pago de determinada cantidad se abreviaba la duración del mismo. Fíjese que entonces nos da la idea de que este contrato de aprendizaje era obligatorio el tiempo que se estipulaba, porque el rescate, nuevo rescate que pues, nosotros dedicábamos, bueno, ya llegó mi hijo menor que yo lo llevé y pues se dan tantas circunstancias, yo lo voy a ir a traer. No sé si se dan cuenta de lo que establecían ahí, que había que pagar determinada cantidad de dinero. Y lo que me parece interesante es que la forma como todavía está actualmente regulado en nuestro Código de Trabajo. Yo no sé si alguien ahí me hace favor de ver el artículo 170 del Código de Trabajo. Yo, licenciado. Por favor, Char. 170. Artículo 170, capítulo 6, trabajo de aprendizaje. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de les señale en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Léete el 171 y el primer párrafo del 172. Ok. Artículo 171. El contrato de aprendizaje solo puede estipularse a plazo fijo y debe determinar la duración de la enseñanza y su desarrollo gradual, así como el monto de la retribución que corresponda al aprendiz en cada grado o periodo de la misma. La Inspección General de Trabajo debe vigilar porque todo contrato de aprendizaje dure únicamente el tiempo que, a su juicio, sea necesario, tomando en cuenta la edad del aprendiz, la clase y método de enseñanza, la naturaleza del trabajo. No, espérate, Ishan, espérate. Vean, pues, en el 173 dice, el patrono puede despedir sin responsabilidad de su parte al aprendiz que adolezca de incapacidad manifiesta para el arte, profesión u oficio de que se trate. El aprendiz puede poner término al contrato con un solo aviso que tiene que dar con 5 días de anticipación. ¿Por qué me quiero referir a estos? Cuando ustedes pues estén elaborando su tesis y escriben en materia laboral y tocan la parte del trabajo de aprendizaje que se dio en el sistema feudal, exactamente la legislación mexicana expulsa de su ordenamiento jurídico todo lo relativo al aprendizaje como lo tenemos nosotros, porque ellos consideran que es una institución del sistema feudal. Y por supuesto, ya lo aplican a la actualidad, pues cómo es que se va a dar y cómo se va dando el aprendizaje. Por ejemplo, nosotros en Guatemala tenemos varias formas de aprendizaje, ¿va? Y yo les digo, ya dejamos de ver aquel aprendizaje que se daba donde, por ejemplo, cuando uno era adolescente, pues los papás querían llevarlo a un taller mecánico, a un taller de estructura metálica, a una panadería, a una herrería, lo quería llevar a toda esa clase de oficios, precisamente para que uno pudiera aprender. Ustedes que son una nueva generación, pues ya no tienen la oportunidad. Sin embargo, hoy por hoy, ¿qué dijera? Algunos tienen la idea, algunos abogados laboralistas que trabajan más de parte del patrono, dicen que este tipo de aprendizaje ahora se da cuando usted va a los famosos métodos de inducción, cuando usted va a ingresar a una empresa y lo quieren preparar y usted pues, va a estar ahí un tiempo en la inducción. Eso pues para ellos será aplicable, pero yo siempre he sido el criterio que desde el momento que, por ejemplo, Erika le indican que va a ingresar a un trabajo y tiene que tener 2 semanas o 3 semanas, un mes de inducción, ella desde ahí está iniciando la relación laboral. Entonces, todo esto de aprendizaje, pues lo han querido cambiar, lo han querido modificar. Guatemala creo que necesita ya modificar estos artículos, porque lo que estamos hablando, no vamos a confundir nosotros con ese proceso de inducción en una empresa donde no lo quieren pagar. Si ya estamos en la empresa, ya estamos en el proceso de inducción,
¿Por qué? Porque ellos dicen que todavía la inducción no es que nos estuvieran aceptando en el trabajo, pero son instituciones, son cosas que se deben de establecer. Como le digo, no tuvimos nosotros la oportunidad eh, de preguntarle a los dos actuales candidatos a la presidencia cómo van a ver ellos el aspecto precisamente del derecho laboral. Y por cierto, yo les digo, estaba viendo nuevamente una entrevista a los candidatos y siempre le preguntan primero la creación de fuentes de trabajo, luego habla sobre la economía y la pregunta va, ¿qué va a hacer con los salarios? Entonces, uno de estos candidatos responde que dice que lo de los funcionarios públicos los va a revisar todos y va a tomar decisiones. Porque le preguntan, pues, si ellos se van a disminuir su salario, pues que lo van a hacer. Ustedes ven, esa es la filosofía, pero no contestan qué va a pasar con el salario mínimo, porque insisten ciertos sectores en seguir preguntando qué va a pasar con el salario mínimo. Pues de veras, yo les digo, yo esperando estaba, dije, "Oh, si tengo la oportunidad voy a llamar o voy a escribir para preguntar, va, ¿por qué no preguntamos cómo está la canasta básica? ¿Por qué no vemos los gastos de una familia, de un obrero guatemalteco con su esposa, sus hijos, la educación, la asistencia médica, la canasta básica, que les dijera yo, la parte escolar, tantas cosas que tenemos que nosotros, ¿por qué no primero miramos eso y después hacemos la pregunta? ¿Qué va a pasar con el salario mínimo? Que para mí son derechos adquiridos de la clase trabajadora guatemalteca y ninguna persona, primero no creo que vaya a ser capaz de perjudicar la economía de la clase trabajadora. Segundo, pues son derechos adquiridos nuestros, pues que va a haber que hacerlos valer. Entonces, sería interesante cuando ustedes que están ahí, pues viendo las redes o los medios, por favor, cuando escuchen de una circunstancia, me gustaría que la comentáramos en clase, porque este es un tema importantísimo, importantísimo en Guatemala. Pues sí, si el trabajador es la fuerza de trabajo, es el que genera la productividad en Guatemala. Entonces es importante que se va a hacer precisamente con muchas instituciones. Yo les indicaba a ustedes de que, y voy a seguir luchando, y esperamos ya que el otro año pues esté un poco ya más normalizado toda la actividad dentro del campus de la universidad y dentro del mismo estado, que por ejemplo reformas urgentes, incrementar las horas para la mujer en el periodo de lactancia, bueno, lo del salario mínimo, dejarlo bien establecido que es inembargable, todas esas circunstancias. Pero quiero regresar. México expulsó precisamente todo lo que tenía, así como nosotros hemos establecido trabajo-aprendizaje, porque consideró que era parte del sistema feudal. Lo que estamos hablando, por ejemplo, ahorita de los aprendices. Veamos qué significaban los oficiales, Andrés. Solo puse ahí grado de oficial, pero léeme todo el párrafo, por favor, si es posible. Muy bien. Grado de oficial. El grado de oficial o compañero puede verse desde dos aspectos. Por un lado, como grado intermedio en la escala gremial existente entre el aprendiz y el maestro. Y por otro lado, como calificativo permanente de personas que viven en tal grado sin otra aspiración. En tal sentido, pueden ser futuros maestros o trabajadores a perpetuidad. Generalmente eran antiguos aprendices que se quedaban en la casa del maestro para trabajar, contratándose libremente. Esos eran los oficiales, ¿verdad? Y por supuesto, ahora miremos los maestros. Muy bien. Los maestros. El maestro representaba la más alta jerarquía dentro de la escala gremial, simbolizando la unidad del artífice y del preceptor. Para conseguir la cualidad de maestro debían cumplir ciertos requisitos. Número 1. Probar la capacidad de compañero por los jefes de la profesión u oficio. 2. Tener que establecer y pagar los derechos, muy onerosos a los que tenían la facultad de trabajar. 3. Comprar la profesión al señor o al rey. 4. Haber cumplido determinada edad y ser católico. 5. Ejecutar una obra maestra. Bueno, fíjense qué interesante, pues decía ser católico.
No, en esa época no estábamos hablando de divisiones de carácter religioso, no. Ser católico porque era la religión en ese entonces y era un requisito. ¿Por qué? Porque se hicieron cuenta, sí tenía dentro de sus fines la parte religiosa. Por eso, pues usted, pues, si la mayoría eran católicos, si tenían que, por ejemplo, hacer una misa o hacer un acto solemne en la Iglesia Católica, la hacían precisamente ellos en sus reuniones. El tránsito de las corporaciones de oficio a sindicatos. El primero no fue realmente a los sindicatos, fue a que ya el trabajador explotado en la fábrica, en la parte de la industrialización, tuvo necesidad de coaligarse. La coalición fue severamente, que le dijera yo, perseguida, fue severamente sancionada. Ya era tanta la presión que se recuerdan que en Inglaterra dicen, bueno, señores, es tanta la presión de la clase trabajadora que dejemos organizarlas. Y aparecen precisamente las sociedades mutualistas. Pero realmente la coalición de trabajadores es el antecedente histórico de un sindicato. Las corporaciones fueron, realmente no es ni siquiera, sino que fue la lucha precisamente de los maestros del sistema feudal, negándose precisamente a desaparecer porque aparece la industrialización. Ahí les voy a dejar yo para que ustedes puedan leer lo que estábamos hablando. Hubieron causas externas y causas internas por las que desaparece precisamente lo que son las corporaciones. Estos dos, este edicto y la ley la vimos. Precisamente yo le dejé eso subrayado ahí, porque es un edicto porque fue un ministro realmente quien consagra el derecho del trabajador como la primera y esencial de las propiedades y condena con toda severidad el sistema corporativo. Lo que está diciendo el derecho del trabajador, lo que está, este edicto lo que dice, señores, que el trabajador sea libre. O sea, veníamos del sistema corporativo, que los trabajadores prácticamente eran los oficiales, y este sistema dice, señores, ya no pertenezcan ustedes a una corporación, porque el maestro no lo va a dejar ser maestro. Vénganse a la industrialización, aquí los vamos a apoyar, ustedes son la parte importante, y precisamente siguieron condenando el sistema corporativo. Es más, cuando ustedes lean toda esta parte de la historia, se van a dar cuenta que dice que usted libremente va a fijar con el patrono su salario y sus condiciones de trabajo. Vamos, posteriormente aparece otra ley, que esta ya no fue por un ministro, fue la Asamblea Nacional de Francia en 1791, que dicta una ley en la cual suprimía las corporaciones como monopolio para el trabajo y establece que será libre para todo ciudadano el ejercicio de la profesión o oficio que considere después de recibir una patente y pagar el precio. Se determina que los oficios de derecho de recepción a los maestros o jurados. Lo que está indicando aquí claramente es de que vuelve a indicar, el trabajador debe ser libre para contratar su trabajo y puede trabajar en cualquier fábrica. No necesariamente tiene que ver con todo el proceso de aprendizaje, ser oficial y que nunca lo permitan ser maestro, no véngase, están desapareciendo y con el afán de que los trabajadores buscaran la fábrica y no regresaran al sistema de las corporaciones, fue que estas dos leyes suprimían y castigaban severamente la parte corporativa. Aquí estamos con esto y pues este nada más fue de otro repaso de lo que vimos nosotros el último día de clases y ahora nos vamos a ir al siguiente tema. Siempre les pongo nosotros de donde nosotros podemos, teníamos más que todos estos documentos para que todos son con fines académicos, ¿va? Esta parte del movimiento obrero es interesante, ¿eh? Rosita, ¿estás por ahí? Rosita, ¿estarás por ahí? Sí, licenciado, por aquí estoy. Rosita, solo cuando nosotros ahorita vamos a hablar un poquito del movimiento obrero, por ejemplo, en la historia aparece la Asociación Internacional de Trabajo, la famosa OIT, que aparece en dos periodos, algunos llamaban la Internacional número 1 y la Internacional número 2. En 1922 aparece
la tercera que hasta la fecha existe. Mi pregunta, Rosita, tú que has estado en movimiento sindical, ustedes como sindicato, cuando ustedes, no sé si está por ahí compañero, pertenecieron a una federación. ¿A qué federación pertenecía el sindicato de ustedes? Si te recordaras, pues. Claro que sí, licenciado, pertenecemos a la Federación de Sindicatos de América Latina. Sí tenemos también comunicación con la OIT, ellos nos apoyan también, ahí estamos presentes. Como usted sabrá, en la universidad hay más de 8 sindicatos ya formados. Nosotros es el mayoritario, por eso es que tenemos la potestad de los pactos colectivos y poder representar al movimiento sindical universitario en esta organización. Hoy por lo que dice Rosita, pues ya cuando veamos la parte de los sindicatos exclusivamente, nos vamos a dar cuenta lo que Rosita está explicando, que la ley indica que los pactos colectivos deben de discutirse con el sindicato mayoritario. O sea, por eso ustedes ven que, bueno, Rosita está indicando cuántos sindicatos hay en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Creo que el que más tiene es el Ministerio de Salud, es cualquier cantidad de sindicatos. Pero la ley establece que con quien se va a discutir los pactos colectivos de condiciones de trabajo es el mayoritario. Bueno, ¿por qué le preguntaba a Rosita? Porque vamos a ver que alguien, Sharon, ¿tenés tu código por ahí si leyéramos el artículo 233? Sí, licenciado. Vean qué interesante por lo que yo le preguntaba a Rosita. 233. 4 o más sindicatos de trabajadores o de patronos pueden formar una federación y 4 o más federaciones de aquellos o de estos pueden formar una confederación. Fíjense que a pesar de que nuestro código establece un orden, ¿va? Sin embargo, que hablaba Rosita, por ejemplo, ellos pertenecen ya a una asociación de carácter internacional, que lo que la ley establece, ¿va? Pero no es que sea, que le dijera yo como que debe cumplirse a su cabalidad, sino que el movimiento sindical crece y se adhiere precisamente donde encuentra otros trabajadores afines precisamente a la organización que uno pueda pertenecer. Pero, por ejemplo, en Guatemala, dice que si nosotros nosotros, por ejemplo, somos el sindicato de trabajadores y estudiantes de Derecho Laboral de la sección IVA, y es esta usted. Nosotros tenemos derecho, este sindicato de nosotros tiene derecho a pertenecer a una federación. Esa federación tiene derecho a pertenecer a una confederación y esa confederación tiene derecho a pertenecer a organizaciones de trabajadores a nivel internacional. Es un orden que, tal como indica Rosita, no es que se tenga que respetar, porque muchas veces el propio sindicato ya ni siquiera busca una federación a nivel nacional, sino que se adhiere a federaciones de sindicatos a nivel internacional, Pero Guatemala sí quiere reconocer para registro de sus estatutos y su personalidad jurídica, precisamente los sindicatos, las federaciones y las confederaciones. En ese orden los tiene nuestro Código de Trabajo. Esto que está aquí, pues ustedes lo van a leer, que es de lo que hemos hablado siempre, y me diría lo que habíamos platicado. De una sociedad que era una sociedad de privilegios, pasamos precisamente a una sociedad que se define como una sociedad abierta o una sociedad de clases. Ya en el proceso de la industrialización, ya aparecen precisamente la presión de la clase trabajadora como sindical, aparecen las sociedades mutualistas, pero también ya comienza a discutir la clase trabajadora organizada, que esta es una sociedad de clases. Está la burguesía y el proletariado. Ya lo define como tal. Y nos vamos a dar cuenta de lo que sucede con estas organizaciones. Es interesante. Se busca la conciencia. Pero nos vamos a dar cuenta que lo primero que nosotros, esta parte yo la subrayé, pero me gustaría que la pudiéramos, sí la vamos a leer hoy, la vamos a leer. Este número 2, por favor, Andrés. Muy bien. Las duras condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera.
La revolución industrial significó el aumento de poder de la burguesía y la consolidación del capitalismo, que tenía como doctrina la propia del liberalismo económico y social. Como ya sabemos, esa doctrina defendía que el Estado no debía intervenir en las cuestiones económicas y sociales y debía dejar que la empresa privada funcionara sin trabas ni impedimentos. Esta política abandonaba a su suerte a los trabajadores y originaba profundas desigualdades e injusticias. Las condiciones de trabajo de los obreros dependían de la voluntad de los empresarios, que eran los que fijaban el horario de trabajo, el salario, el despido. Los resultados son muy conocidos. La nueva clase obrera comenzó su andadura en una situación de explotación absoluta. La jornada laboral era de 12 a 14 horas diarias y los salarios eran insuficientes para mantener una familia, lo que obligaba al trabajo de mujeres y niños por un salario inferior al de los hombres. Las condiciones de vida eran asimismo muy duras. Cuando el trabajador llegaba a casa le tocaba vivir hacinado en un espacio reducido y en precarias condiciones higiénicas. Vea, esto si yo lo traduzco a Guatemala, en muchas fincas, no en todas, pero en muchas fincas, por ejemplo, si usted lee un poco de historia de lo que está sucediendo en el campo de Guatemala, se van a dar cuenta que ya no quieren contratar al trabajador campesino en un contrato de trabajo para que él pueda desempeñarlo libremente. No, lo que están haciendo en el corte de caña, en la palma africana, en el hule, entonces si ustedes ven, ya no se está trabajando por un horario, por una jornada de trabajo. Lo están haciendo como que fuera una prestación de servicios, ¿sí? Entonces, ya le hablan por metros trabajados, por corte de cañas y determinada, ya lo manejan como medida. Ya el hule también ya todo lo tienen ellos cuantificado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el campo? Lo que sucede en el campo es de que definitivamente el campesino, para poder cubrir sus necesidades básicas, termina colaborando la esposa y sus hijos, precisamente para llegar al precio, por ejemplo, de lo que pudiera pagar el corte de café o bien el corte de caña o cualquier otro producto. Entonces, ya no le pagan ni siquiera un salario mínimo, no le pagan ningún tipo de prestaciones, sino que aparentemente es una prestación de servicios. Es una situación que se da en el campo. Por eso cuando se recuerdan que leímos el artículo 138 y el 139, habla precisamente que los hijos y la esposa del campesino, cuando colaboran con el trabajo, con el jefe de familia campesino, se constituyen en trabajadores campesinos. Se les ha llamado coadyuvantes o complementarios, pero eso no importa. Se consideran esa clase de trabajo. Pero actualmente, pues, basta con que usted ingrese a internet y comience a ver algunas revistas, incluyendo algunos estudios que fueron patrocinados por la Asociación Internacional del Trabajo, donde en el agro guatemalteco, esto que está escrito aquí, que hace muchos años, años de años, ha sucedido, sigue dándose. Jornadas de trabajo excesivas de 12 a 14 horas, salarios insuficientes para poder mantener la familia. El trabajo de mujeres y niños se sigue dando. Un salario inferior al de los hombres. Por eso les decía, solo faltan que comiencen a decir que hay trabajo también diferenciado entre hombres, mujeres y niños. Eso no es posible, no es posible en materia laboral. Veamos hoy, ¿se acuerdan que hablamos del cartismo, del ludismo, hablamos del marxismo, hablamos de, no sé si hablamos de los socialistas utópicos, y se dan cuenta que todos eran ya estas ya son entidades de la clase trabajadora que quería defender sus derechos. El ludismo, se recuerdan que hablamos que son aquellos trabajadores, aquellas personas que aquí lo vamos a leer un poco, pero que les había comentado, que ellos quemaban, querían evitar a cualquier costa
que precisamente la maquinaria que iba a las fábricas, ellos la destruían para evitar el crecimiento del proceso de industrialización y quedarse con el sistema corporativo. Por favor, Andrés, lo que está subrayado, donde dice el ludismo. Muy bien. El ludismo. La primera reacción de los obreros fue su oposición al maquinismo, por considerarlo responsable del paro y de los bajos salarios. Artesanos y trabajadores se rebelaban contra las máquinas destruyéndolas. Este movimiento recibe el nombre de ludismo por el Ned Ludd, obrero inglés que se puso al frente del movimiento que en 1811 emprendió la destrucción violenta de la maquinaria textil. Bueno, aquí también dice que este movimiento surgió en Gran Bretaña a comienzos de la industrialización, formado por grupos organizados de artesanos ingleses durante el año 1811 y el 12. Se amotinaron y destrozaron la maquinaria de la nueva industria textil, que consideraban estaba acabando con la tradicional medio de vida. Los disturbios comenzaron en una ciudad y se extendieron rápidamente en otras ciudades. Los ludistas actuaban de noche, ocultaban su rostro con máscaras. Su nombre debía de un hipotético líder fundador del movimiento, y ahí está el nombre de él. Léete esta parte para que nos quede grabado, donde dice los disturbios comenzaron. Muy bien. Los disturbios comenzaron en Nottingham a finales de 1811 y se extendieron rápidamente a Lancashire. Y hay otros tres. Ya de ahí, déjalo, eso Bueno, sí. muy bien. Los luditas actuaban de noche y ocultaban su rostro con máscaras. Su nombre deriva de un hipotético líder fundador del movimiento, Ned Ludd. No ejercía ninguna violencia contra las personas, por lo que recibieron un fuerte apoyo de la población de estas comarcas. En 1812, un grupo de luditas fue tiroteado por orden de un empresario llamado Horsfeld, que fue asesinado más tarde como represalia. Ante esta situación, el gobierno de Robert Banks, segundo conde de Liverpool, adoptó duras medidas represivas que condujeron a un proceso masivo en la ciudad de York en 1813. La mayoría de los luditas a los que se declaró culpables fueron deportados o condenados a la horca. En 1816 volvió a estallar una revuelta ludita a causa de la Gran Depresión que provocó la guerra entre Gran Bretaña y Francia. Los desórdenes no cesaron por completo hasta que comenzó una nueva etapa de prosperidad en la década de 1820. En España, el movimiento de destrucción de máquinas tuvo cierta importancia a partir de esta fecha, especialmente en Cataluña y Alicante. Las primeras asociaciones de trabajadores. Estas precisamente, como hemos hablado, fue en Inglaterra. De hecho, el primer sindicato, ya hablamos de que se dio en la industria del algodón en Inglaterra en 1824. Pero en 1824 también es donde ya Inglaterra dice, bueno, ya dejemos la libertad para que los trabajadores se organicen y los dejen organizarse a través de las sociedades de socorros mutuos, donde la mutualista cotizaba atender accidentes o enfermedad. Y bueno, comenzó a darse todo el apoyo que se había dado a los movimientos, y eso al final pues conlleva a la aparición del sindicalismo, ¿sí? Ya hablamos entonces del primer sindicato formado en el mundo, fue precisamente en Inglaterra. Veamos un poco con el cartismo. Por favor, démosle, Andrés. Después vamos a ver quién más nos ayuda para no cansar a Andrés. No tenga pena, licenciado, muy bien. La lucha por la participación, solo que se quite el mensaje, está. La lucha por la participación política. El cartismo. El movimiento cartista tuvo como objeto la mejora de la condición obrera a través de la vía parlamentaria. Si los trabajadores constituían la mayoría de la población, se pensaba que reformando la ley electoral se podía conseguir desde el Parlamento
las necesarias medidas de reforma social. Con ese objeto, en 1838, la Asociación de Trabajadores de Londres redactó la Carta del Pueblo, con peticiones de tipo político, para avanzar hacia la democratización del Estado, el sufragio universal, la supresión del requisito de poseer propiedades para ser elegido diputado, el voto secreto. Bueno, solo espérate. Si se dan cuenta de lo que habíamos hablado en la clase anterior, ya aquí la Asociación de Trabajo de Londres es la que redacta estas cartas del pueblo, haciéndole peticiones al Parlamento. Al final, pues sí se logró de que ellos tomaran en cuenta primero el sufragio universal y luego la oportunidad de que no necesariamente para ser uno parlamentario debería tener propiedades. Entonces, todos esos logros fue un movimiento que duró 10 años, pero que al final pues tuvo una época muy relevante. Aquí pues es lo mismo, nada más que esto lo hizo una revista digital que fue respaldado este movimiento y aparece la famosa ley de enmienda a las leyes sobre los pobres, legislación que los trabajadores consideraban discriminatoria. Pero ellos, en concreto, lo que trataban ellos es de que a través de estas cartas convencer al Parlamento que le permitieran a la clase trabajadora participar como candidatos a diputados para integrar el Parlamento británico. Y desde ahí precisamente ya legislar a favor de la clase trabajadora. El socialismo utópico, ¿sí? Vean, esto se los dejé subrayado porque hoy precisamente es un tema de actualidad en el proceso de elecciones. Yo solo quiero que, pues, esto no tiene nada que ver con las elecciones, sino que es parte del curso que yo tengo que dar, cómo surgieron diferentes movimientos. Nos vamos a dar cuenta de que inclusive habían algunas instituciones dentro de algunos regímenes que eran totalitarios y donde estaba reprimida también la clase trabajadora y cómo se levantó la clase trabajadora. Veamos hoy lo que es el socialismo utópico. Muy bien. El socialismo utópico. Se conoce con el nombre de socialistas utópicos a un grupo de teóricos de la primera mitad del siglo 19. Que se preconizaban soluciones carentes de la sólida base científica, de donde les ha venido el nombre que se les aplica. La mayoría creía que una pacífica transformación social a través de la difusión de sus ideas con la educación y con el propio ejemplo, proyectando la formación de futuras comunidades sin hacer uso de la violencia. Bien, cuando estamos hablando del socialismo, es porque había aparecido precisamente también ya el marxismo o el socialismo científico. Pero esta clase de socialismo utópico decía, señores, transformemos pero pacíficamente el derecho del trabajo. Cambiemos nosotros a la filosofía de un Estado, pero hagámoslo a través precisamente de transformaciones sociales. No necesariamente tenemos que irnos al uso de la violencia. Podemos hacerlo a través de la educación y a través de nuestro propio ejemplo. Si se diera cuenta, era un socialismo no confrontativo, sino que buscaba las transformaciones desde el punto de vista de llegar a acuerdos entre patronos y trabajadores. Ahí les subrayé más o menos quiénes eran los pensadores. Luego, por lo menos, viene Carlos Marx, y donde dice Carlos Marx, y ya es claro, donde dice, señores, no, acá lo que existe es una clase obrera, es el proletariado, y lo que nosotros debemos de tratar de buscar es precisamente de que el sistema, el socialismo científico dice, bueno, lo que tratan es que la clase trabajadora llegue al poder y así transformar la forma de la economía. Y por supuesto existía también la clase que en ese entonces se le daba más que todo burguesía y pues quería mantener su estatus. Pero sin embargo me interesaba esta parte aquí del anarquismo. Vean pues, dentro de las mismas corrientes de estos socialistas estaban los anarquistas. Estos sí no estaban pensando en ningún tipo de transformación, ninguna lucha de clases. Estos decían que había que conquistar precisamente
a través de la violencia y destruirlo todo. Veamos estos principios que ellos pregonaban, por ejemplo, el anarquismo, que era parte, que era un ala del socialismo. Pero vean qué tremendo lo que dicen esto, ¿sí? Bien. Aunque ¿Sí? no tienen una ideología tan definida como los socialistas y dentro de ellos hay muchas variantes ideológicas, distinguiremos varios principios. A. Rechazo de la propiedad privada y defensa de la propiedad colectivista. B. No piensan conquistar el poder del Estado como los marxistas, sino que desean destruirlo y establecer una sociedad igualitaria a partir de la libre federación de comunas. C. El objeto final era alcanzar la anarquía, una sociedad basada en la libertad individual, en la propiedad colectiva y en la desaparición de todas las autoridades. D. Los métodos utilizados por los anarquistas para llegar a la anarquía fueron muy diversos, y si bien la mayoría eran pacíficos, otros eran violentos, a través de atentados terroristas, la propaganda por los hechos contra personalidades y miembros del Estado, asesinato del zar Alejandro II en 1881, de Canovas del Castillo en 1897, del rey de Italia Humberto en 1990. En 1900. Espérate ahora. Si se dan cuenta, entonces ya tenemos 3 clases de socialismo que están definiendo ahí. Pero también una corriente que dijo, señores, lo que nosotros debemos de hacer es tanto problema, que lo que deben de haber son sindicatos católicos. Y estos sindicatos católicos dice que fueron muy minoritarios porque el obrero se asociaba a la iglesia con la burguesía en el poder y consideraba que estas acciones estaban manipuladas y dirigidas por el poder burgués. O sea, también hubo crítica, pero lo interesante es de que también hubo una propuesta de crear los sindicatos católicos, se crearon, aunque fueron muy pocos, pero sin embargo fueron creados como una alternativa para buscar la solución. Estas sí son la asociación, la primera internacional, o también llamada Asociación Internacional de Trabajadores. Imagínense, sus fundadores fue Carlos Marx y estaba también otro tratado. Lo importante, cuando se crea esta Asociación Internacional de Trabajadores, estábamos hablando nosotros de un socialismo marxista, un socialismo científico. Sin embargo, cuando crean esta asociación, se integran una serie de, no únicamente que eligieran obreros que pensaban con un pensamiento marxista, los anarquistas, también eran partidos sociales, tantas personas que se incorporaron a estas acciones, que habían 2 variantes, o habían un poco de diferencia dentro de ellos. Lo interesante, tal vez, cuando ustedes lean todo esto, es de que la Asociación Internacional de Trabajadores, esta primera, desaparece. Desaparece no tanto porque algunos dicen que desaparece por la famosa Comuna de París. La Comuna de París es un grupo de trabajadores que asumen precisamente en París, pero únicamente tomaron la Comuna de París, o sea, hablando de un municipio, y el resto de Francia pues se quedó con el propio sistema que tenía, fueron destruidos, un movimiento que tardó únicamente 2 meses, y eso decían que esto había sido parte de la disolución de la Asociación Internacional de Trabajadores. Pero no, la historia lo que dice es que las diferencias entre las corrientes que existían de trabajadores en la Asociación Internacional del Trabajo fue lo que provocó su disolución. Eso fue lo que realmente provocó su disolución. Bueno, después de eso aparecen, señores, ya nos dimos cuenta que ya teníamos sindicatos, teníamos una Asociación Internacional de Trabajadores, no funcionó. Entonces ahora veamos hoy los partidos, aparecen los partidos socialistas nacionales y la evolución del anarquismo. Entonces dice que allá aparecen como partidos políticos ya con cierta orientación para la clase trabajadora. Y usted va a encontrar aquí que aparece por ejemplo, el Partido Socialdemócrata Alemán, aparece también el Partido Socialista Obrero Español, que creo que hasta el día de hoy ese partido sigue existiendo. El Partido Obrero Francés, el Partido Socialdemócrata Holandés, el Partido Socialdemócrata Ruso, aparece también
en Gran Bretaña, que parece el Partido Laboralista, que yo les indicaba que hasta el día de hoy sigue existiendo, ha gobernado también por muchos años Inglaterra. Hablamos también del caso de Brasil, con Lula da Silva. Entonces, vean, esta fue la primera internacional que fracasó y al final se disuelve. Entonces, hay un nuevo intento de la segunda internacional, o sea, darle nuevamente vida a la Organización Internacional del Trabajo. Y aquí ellos dijeron, bueno, señores, lo que vamos a hacer es promover una jornada laboral de 8 horas. Y dice que también aquí ya se ordenaron las manifestaciones del 1 de mayo de 1890, fue la primera. O sea, la primera vez que esta internacional hace uso de esa conmemoración del 1 de mayo fue en 1890, que según este tratadista fue la primera. Pero se recuerda que vamos a ver nosotros dentro de las grandes huelgas que cambiaron la historia del mundo, está una, la de Haymarket o Haymarket, que esa precisamente dice que ahí es donde esto es lo que se conmemora el 1 de mayo. Y eso fue, si no me equivoco, fue como unos 4 años antes de que se era la primera manifestación del 1 de mayo. Pero bueno, lo interesante de esta segunda internacional es que también fracasa. Pero esta fracasa porque aparecen nuevamente 2 clases de corrientes dentro de la clase trabajadora. Los que se consideraban socialistas revolucionarios y los reformistas. Pero la Primera Guerra Mundial, precisamente la que permite destruir totalmente la segunda intención de formar la Asociación Internacional de Trabajadores. Ahí inclusive hablan del colonialismo, qué es lo que pasaba con los países que estos países europeos los hicieron su colonia, ¿verdad? Cómo se manejaba el derecho del trabajo ahí. Entonces, si se dan cuenta, la Asociación Internacional de Trabajadores, o sea, la primera internacional y segunda, desaparece, se disuelve. De hecho, una de ellas, fíjense que se está dando en Europa y la terminan trasladando a Estados Unidos y ahí precisamente ellos la disuelven en una convención, disuelven totalmente la asociación. Déjenme ver ahora vamos con la primera huelga en historia. Esta tal vez solo se la voy narrando yo, es el anexo 2. Bueno. Fíjense que la primera huelga documentada, por supuesto, no existía el derecho laboral, pero documentada, se da precisamente en la construcción de la tumba de Ramsés III, en el Valle de los Reyes. Fíjense que en ese tiempo, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, la clase trabajadora, quienes estaban precisamente en la construcción de esta tumba de Ramsés III, eran obreros que no tenían un salario, sino que les pagaban precisamente con víveres para poder subsistir. Sin embargo, se dieron ciertos conflictos por determinados intereses fuera de lo que era precisamente la construcción de esta tumba y por X circunstancias no llegó el producto. Esta clase de trabajadora se rebeló y vean lo interesante, cuando ustedes lo lean, el reclamo se lo hacen directamente al faraón y posteriormente el faraón delega a los sacerdotes y era tanta, pues decían que como el producto que se les vendía era el producto con el que se les pagaba la comida, pues por supuesto las fuerzas fueron disminuyendo y se vieron en la necesidad de ir precisamente a suspender labores hasta que pudiera precisamente pagarles el salario, que era precisamente con comida, con víveres o con alimentos. Esta es la primera que está documentada, ya van a ver ustedes cómo se revelan, cómo tratan de indicarles al principio, les dan algo que es insuficiente, cómo ellos llegan hasta donde están las despensas, donde están todos los productos, y al final, pues comienzan a surgir estos movimientos de inconformidad por la falta de pago, aunque eran alimentos, pero sigue siendo una forma de pago y la necesidad del trabajador precisamente de tener que exigir sus derechos como tal.
Estos documentos se los voy a hacer llegar en todos los documentos. Ahora veamos, si no, esto estamos con el anexo 5. El anexo 5 no lo tengo. Veamos el 6. El 6. Estos son los edictos que hemos hablado. De estos edictos, pues no los vamos a repetir porque inclusive están otros decretos ahí que perjudicaban. Pero me interesa. Sharon, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Va. Me interesa el número 4. Tal vez vamos a dejar que Andrés descanse. Después me seguís ayudando, Andrés. ¿Saben por qué me interesa esta ley? Porque esta ley es donde hay las reivindicaciones de que a la clase trabajadora, porque esta ley lo que trata es que definitivamente esta sí suprime el edicto de Turgot y la ley de Chapelier. O sea, esta ley, digo, señores, ya basta de tanta represión, ya estamos en un proceso de evolución, la clase trabajadora tiene que organizarse, tenemos que darle su derecho y nace precisamente esta ley. Esta ley es importantísima porque da las reivindicaciones a la clase trabajadora de poderse organizar. Por favor, la número 4. El artículo, licenciado. Donde dice ley de no sé qué tal estás por ahí. Waldeck-Rousseau de 1884. La ley Waldeck-Rousseau de 1884 aborda la ley Chapelier de 1791 y el edicto de Turgot de 1776 y se legaliza el derecho a organizarse en asociaciones, a sindicalizarse. O sea, esta ley fue la que dice, señores, aquí ya no va a haber ningún tipo de disposición legal en contra de la clase trabajadora que pueda agruparse o pueda coaligarse. Esta ley precisamente viene a abrogar, viene a abolir estas dos leyes y dice, no, señores, aquí le vamos a dar el derecho a organizarse o a sindicalizarse precisamente a la clase trabajadora. Y déjenme ver esto. Estamos aquí. Y esta que me interesa, esta la vimos, la mayoría de ustedes estuvieron con nosotros en el curso. La primera huelga de mujeres trabajadoras en Guatemala. Y precisamente lo interesante es que fue en Guatemala. La primera que se dio a nivel de Centroamérica. Ahí está, inclusive me gustó mucho esta parte que nosotros la pudimos adquirir para fines académicos. Imagínense, ahí está las mujeres enfrente precisamente de su lugar de trabajo, que era un beneficio de café, sale en el Imparcial, que saben que fue un periódico que existió por muchos años en Guatemala, y imagínense, el titular decía, se declara ayer la primera huelga femenina en un beneficio de café. Fue la primera en Centroamérica. Qué interesante que desde 1925 la mujer guatemalteca, la mujer trabajadora, se organizó para defender sus derechos. Y veamos qué decía esta publicación, por favor. Léeme esto, por favor, Richard. Ok. El 25 de noviembre de 1925, trabajadoras del beneficio de Café La Moderna, propiedad del alemán Federico Garlach, iniciaron la que se considera la primera huelga obrera de mujeres en Centroamérica. El comité de huelga fue encabezado por Berta Reyes, Ernestina Sierra, Elisa Murga y Amelia Villagrán. Entre sus solicitudes estaban reducción de la jornada de trabajo, incremento salarial, que no fueran hombres quienes las registraran al salir del trabajo, supresión de multas, equidad en el salario, suprimir los despidos por falta de causa de enfermedad y no ser despedidas por acuerpar la huelga. Vean qué interesante. 1925. Las trabajadoras se organizan y van a la primera huelga. Es la primera huelga en Centroamérica, la que está documentada. Pero ¿qué es lo que pasaba en 1925? Los problemas que todavía siguen existiendo en muchos lugares en Guatemala. Vean,
Reducción de la jornada de trabajo. Lo seguimos viendo, tal vez ya no los beneficios de café, pero sí los vemos en maquilas y otros lugares donde trabajan más allá de las 8 horas que establece la ley. De veras, esos problemas de 1925 para la mujer guatemalteca, la mujer trabajadora guatemalteca, siguen siendo en muchos lugares. Incremento salarial, por supuesto. Seguimos teniendo el problema que no quieren dar. Pero vean esto, que no fueran hombres quienes la revisaran al salir de su trabajo. Y esto, por favor, yo ustedes ahorita, pues ya gracias a Dios, ya están en el 6º semestre. Sí, Carla. Pero imagínate esto, Carla, oíme, que no fueran hombres quienes la revisaran al salir del trabajo. Y esta práctica todavía se da en Guatemala. Pues se están violentando derechos humanos de la mujer trabajadora. Están violentando derechos humanos por ser mujer. No podemos permitir que eso se dé. Yo les garantizo que si vamos vamos a los lugares donde son fincas, este abuso sigue existiendo, que son hombres que le registran a las mujeres. Aquí ha ido cambiando mucho en lo que es el sector urbano, pero creo que se sigue dando. Supresión por multas. Esto qué bueno. Sí, pero Sharon, es actualmente, pero yo te garantizo que todavía hay lugares donde son hombres. Y yo que me atrevo a decirte lo que, porque no, las condiciones no se dan, sino que interesante fuera que nosotros hubiéramos precisamente estudio de campo, de ir si eso está sucediendo, por ejemplo, en las fincas. Sí, yo te digo, pero siguen existiendo lugares. Ujú. Vean, pues, lo interesante de todo esto es de que las mujeres tomaron el valor que debía de requerir tu clase trabajadora. Todo lo que pasa que el abuso, todo abuso, todo abuso tiene su límite. La clase trabajadora tiene sus límites, tiene sus límites. Hoy por hoy yo les digo, y me sigue preocupando una pregunta que tenemos por ahí y el caso fue concreto. Un alumno nos hace a nosotros la petición, lastimosamente los trabajadores no pudieron, al final, pero no los podemos acompañar porque ellos decidieron ir solos. Estos son trabajadores de una empresa, es de transporte, pero más de transporte son personas que trasladan productos. No es una empresa de transporte realmente de carga, sino que aquellos que nosotros vemos de que trasladan productos de un lugar a otro. ¿Verdad? La cosa es de que esta empresa tiene exactamente a sus trabajadores con 12 horas de salario. Estoy hablando un caso de que lo conoció un alumno nuestro, porque él recibiendo, cuando hablamos de las jornadas de trabajo, les dijo, bueno, no es posible que ustedes trabajen 12 horas. Lo interesante, lo que veo que todavía no ha cambiado en Guatemala, es de que ellos demandan al patrono, interviene un inspector de trabajo y escuchen, el inspector de trabajo dice, a ustedes les es aplicable el inciso tal del 124 del Código de Trabajo. Les está indicando que tienen que trabajar 12 horas diarias. Pero entonces yo le dije, debería existir un reglamento interior de trabajo que esté debidamente aprobado por la entidad correspondiente del Ministerio de Trabajo. Quiero ver los contratos de trabajo. ¿Sí? Entonces, yo les decía de que qué fácil es de poder ir que es un caso concreto. Este patrono fue a la inspección y qué fácil y qué barato le salió. ¿Va? El inspector le dice que el patrono está en todo su derecho, pero nunca presentó los contratos de trabajo, nunca presentó el reglamento interior de trabajo, porque debería tener un reglamento aprobado para indicar. Y me parece todavía un abuso, que por cierto les quiero decir que es un asunto que yo le pedí al alumno que yo le voy a dar seguimiento, y le voy a dar seguimiento y les prometo que, porque ese es, la verdad que ya es un abuso.
Sí, imagínate, Carla, por ejemplo, en los centros comerciales. El centro comercial, ya habíamos hablado de que desde el centro comercial, la empresa, la propietaria del centro comercial y nosotros que vamos a ser los inquilinos, que vamos a eh, instalar ahí un negocio, nos obligamos a tener la apertura todos los días en un horario de 10 a 10 o de 10 a 9. Ya estamos fuera de la jornada de trabajo. Yo creo que nos va a dar tiempo, tenemos el tiempo suficiente. Estoy pensando seriamente en dejar que el segundo parcial sea trabajos, aprovechando que está Rosita acá y otro compañero que es dirigente sindical y si hay alguien más. Ayer lo estuve pensando, dije yo, la posibilidad de que discutamos un pacto colectivo de condiciones de trabajo acá en la clase. Estaba pensando que otro grupo elabore un reglamento interior de trabajo y me gustaría otro grupo que precisamente puedan constituir un sindicato. ¿Saben por qué? Porque yo sé que en Procesal van a haber más que todos los conflictos de carácter económico-social y aquí en sustantivo sería buenísimo que nosotros aprendiéramos, pero yo les digo, con visita, con consulta, aquí tenemos la bendición de tener por lo menos 2 conocidos que fueron dirigentes sindicales, pero posiblemente existan más, tal vez algún trabajador del Ministerio de Trabajo, pero me gustaría porque creo que sería interesante que pudiéramos aprender nosotros estas instituciones, que por cierto les quiero decir que como abogados en materia laboral no se gana poco, se gana muy bien para discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Rosita, sé que estás por ahí. Más o menos un costo o honorarios de un abogado en la discusión de un pacto colectivo. Ay, tal vez arriba, ay, se llevan un montón, licenciado, se llevan bastante más cuando se judicializa el pacto. No le podría dar un dato exacto porque sí se gana bastante. Buenas tardes, compañero. Rosita, que estuvo ahí, y se dan cuenta ustedes de que hay pactos que cuestan 7 millones, o sea, de honorarios para el abogado, 10 millones. Hay pactos hoy con esa cantidad de honorarios. Solo para terminar, de Carla y Lenny, díganme. Lick, solo que ya empezó la otra clase. Ver, estamos ahí entonces. Bueno, pero todavía teníamos 2 minutos más nosotros, ¿o no? Bueno, ahí vamos a dejar la clase ahí pues para que ustedes puedan compartir con la otra clase. Y nos vemos el día... Licenciado Vidán. Dime.